buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presencia. Este es el primer acto de celebración de los 30 años de su vida de la Academia. Día pasado, a propósito de la incorporación de un miembro, decíamos que eran las bodas de porcelana. Como uno nunca sabe más que las de zafiro, si es que llega, ¿cierto? De platino, que no alcanza uno habitualmente, raspando a oro y plata. Pero las menores son desconocidas, pero tienen siempre su peso. Entonces yo comentaba que las bodas de porcelana para nuestra casa tienen una particularidad, porque la porcelana es un elemento noble en primer lugar, es plástico, ¿cierto? Se lo puede trabajar artísticamente y pese a la aparente fragilidad tiene una trascendencia temporal muy grande. Usted piense en lo que son las porcelanas chinas, ¿no? De modo que nosotros tenemos una profunda vocación de porcelana china. De dentro de 400 años estemos, no yo, en este mismo sitio, claro, salvo de la concepción circular del tiempo, que estemos las mismas personas diciendo las mismas cosas, el amigo con la tableta en la mano, el joven allá con su barba acentuada, diciendo, según el ciclo indio de 4.444 años, esto va a ocurrir. Pero por ahora no pensemos en esto para no amargarnos. De modo que tenemos el orgullo de que con este acto, esta jornada de hoy, Internet y Educación, Contenidos, Aprendizajes y Responsabilidades, comienza nuestra vida pública este año, que va a ser muy nutrida, y les pido a ustedes que estén atentos a nuestro sitio electrónico, desde donde van a tener ustedes la información de los pasos que vamos dando este año. La palabra responsabilidad, que aparece en el título, tiene dos acepciones. Los argentinos manejamos generalmente una sola, que es aquella que dice hacerse cargo de lo que uno hace y dice. De modo, señores, que espero que ustedes sean responsables en esto. Más allá de lo que hacen y dicen, hacerse responsables de la trascendencia de lo que se dice y lo que se hace. Esa es la primera acepción. Pero la segunda, que no se tiene en cuenta tal vez porque el verbo latino de la cual nace es responso, que es aquella instancia con que lo despiden en un sobre todo de madera, definitivamente de esta realidad, ¿cierto? Responso significa estrictamente yo busco respuestas. Y para eso están ustedes aquí, para proponer las respuestas que han buscado. El buscar respuestas indica dinámica, indica cambio, y por eso es que estamos tan atentos a la propuesta que los exponentes de hoy, Alejandro Tartópulos y Patricio Lorente, van a hacer para nosotros. Agradecemos en primer lugar la dedicación del académico Roberto Igarza, que ha coordinado esta gente que no es fácil de conseguir, porque tiene, además de tener el dinamismo propio de lo electrónico, ¿cierto? Tiene múltiples ocupaciones, pero ha logrado atarles la pata y traerlos pacíficamente a nosotros, cosa que agradecemos muchísimo, tanto al doctor Igarza como a los exponentes esta tarde. Quiero también agradecer al público que, convocado por la calidad intelectual de las dos personas que nos acompañan, visiten la casa. Los que vienen por primera vez, esta casa es suya. Siempre es una metáfora esto, por supuesto, pero lo decimos de buena fe. Internet, la Internet con mayúscula, con minúscula, como se le quiera decir, en la lengua hay libertad para esto, ¿cierto? La Internet es como Dios Hanna, tiene dos caras o dos fases. Por un lado, es base de notables parcialidades, por otra parte es fuente de liberación, es fuente de inclusión, fuente de exclusión, y esto a través de las desigualdades y las igualitaciones que hace, como dice el ensayista francés, del mundo en estos momentos. Es una situación, por ser jánica, es compleja, porque por un lado el Dios tenía el rostro feliz de la paz y por otro lado el rostro iracundo de la guerra. Por eso también se lo ponía en los caminos de cruce. Donde había una encrucijada está bacán, y donde hay encrucijadas está Internet, indudablemente. Todo el mundo todos manejamos la imagen ya muy manida de la esfera globalizante, que iguala todo con una indiscriminación hasta llegar a lo que se llama una cultura global. Todos sabemos que no existe ninguna cultura global. Existe una cultura globalizada, que es dominantemente norteamericana,
porque la cultura global como tal es una criatura inexistente y muy difícil de lograr. Por eso, ya que el Papa nos dio una nueva imagen, hay que cumplir este año con el Papa, en todos los ámbitos, ya que es nuestro. El Papa cambió la imagen de la esfera globalizada por un poliedro interesante, no sé cuánto sabe de geometría el Papa, ¿cierto? Pero en realidad el poliedro es la suma total de parcialidades que se acercan a la esfera sin ser perfecta, pero cada cual mantiene su ámbito. De modo que en este sentido, la dificultad que en el mundo electrónico se presenta entre las identidades culturales y una cultura general o global, el poliedro se acercaría a esta convivencia cultural donde cada cual mantiene sus rasgos identitarios. Este adjetivo hoy tiene que imponerse porque no tenemos otro en la lengua, de modo que hay que practicar. Entonces, esto es como vivir con la suegra. Sabemos que la señora muere en un momento determinado y estas exposiciones terminan también, de modo que están haciendo por tal vez un poco larga la cuestión. Pero hay que hacer un encuadre de esto. Cada época tiene sus profetas que anticipan muertes. Se ha profetizado la muerte del punto de vista omnisciente, por ejemplo, en el campo, el único que conozco, que es el de la literatura, y hay notables, vitalísimas obras que siguen escribiéndose desde este punto de vista. Se ha hablado de la muerte de los grandes relatos. Hay relatos más pequeños y nacionales que se mantienen con cierto rigor. Pero se ha hablado del pensamiento a muerte, del pensamiento fuerte, también la muerte de la utopía, la muerte de ideología. Sabemos que todo esto es vano porque el hombre es un animal bípedo, ¿cierto? Es un animal utópico, un animal ideológico y otros rasgos por el estilo. En la esencia del humano está esta dimensión. Estas muertes anunciadas no se cumplen sino de una determinada manera, como enseguida voy a hablar. ¿Por qué? Porque dentro de las muertes anunciadas está la muerte de la escuela. Cada época tiene su Iván Illich. Iván Illich es aquel teórico que en el siglo pasado escribió un libro llamado La muerte de la escuela. Entonces, cada tanto tiempo aparece un Iván Illich. No es nuevo el gesto, no es nueva la actitud de anunciar que la escuela está muriendo. Más en el seno de nuestra corporación, la gente me dice que no use esta palabra, pero es palabra correcta, ¿no? De nuestra corporación académica aparece alguna voz ivanilígica que dice la escuela muere ya y alguna reacción produce en defensa de la escuela. Desde que el monje Alcuino diseñó para Carlomagno las primeras escuelas, han ido muriendo poco a poco. Murió la escuela de Alcuino y nació otra. Y murió la escuela del siglo XVI y nació la del XVII. Y murió la del siglo XVIII y salió la del XIX. Y posiblemente ya esté muriendo frente a nosotros la escuela del siglo XX y nace la del XXI. La escuela se mantiene, va mutando, va cambiando de forma. Hoy día que la palabra morfosis está tan de moda en el campo de las ediciones y de lo electrónico, van alterándose, modificándose, mutándose, pero la esencia de la escuela, la relación de un docente y de un alumno, se mantiene. Ahora, claro, usted puede decir que la escuela argentina murió, la del siglo XIX. La escuela argentina del siglo XX está muriendo. Pero está renaciendo de otra forma y en la labor en estos momentos de una academia como esta y de los ministerios de educación y de los especialistas en el campo de la internet es facilitar esta mutación, esta adaptación, esta modificación de la escuela. Indudablemente diría que hay en esto, este planteo de la muerte de la escuela, como en todas las cuestiones humanas, tres posiciones. Una posición, ya me mira y Garza molesto porque va muy largo esto, ¿cierto? Una retrógrada, que hay que defender a muerte la escuela como está. Einstein definía la locura como la insistencia en los mismos procedimientos frente a la realidad, esperando que la realidad salga. Esto era la locura para Einstein. De modo que, naturalmente, es una primera posición. La segunda posición es dinamitar la escuela, el otro extremo,
Y la tercera posición es articular en el tránsito una forma de escuela a otra forma de escuela, en un momento de cambio en que estamos, y entonces aplicamos, como venimos haciendo hace mucho tiempo, el adjetivo pontonero. Viene de la jerga castrense, que se genera pontones. Cuando usted viene avanzando y se encuentra con una dificultad de una corriente de agua, el ingeniero genera pontones para poder cruzar. En última instancia, ¿qué es? Es un fabricante de puentes. En estos momentos necesitamos fabricantes de puentes entre las dos galaxias que estamos viviendo. Lo que no tenemos que hacer es ser argentinos, puentear. Es decir, saltar por sobre la realidad. Hay que pasar la realidad por encima, pero buscar la otra orilla en todo caso. El verbo correcto es pontear. Los argentinos no lo podemos usar, no lo usamos habitualmente. De modo entonces que en esto, la segunda posibilidad de volar los puentes, la primera de volar la escuela, la primera de dejarla tal cual está, sabemos que ninguna realidad humana puede mantenerse así. Fue un punto de equilibrio, un punto de encuentro, que es la articulación entre una realidad y otra. Han salido en nuestros últimos 10 años o más cantidad de propuestas para modificar la educación, algunas que pueden articular con la escuela, otras no. Ahí está lo que conocemos como la Academia Kant, con sus más de 3.600 clases, que cubren casi todos los contenidos de la secundaria y de la universidad. Y nuestra versión de la Academia Kant de 400 clases, que es una edición criolla, pero muy interesante, que una fundación como Navarro Viola, a quien representa nuestro fundador, o uno de nuestros fundadores, Van Gelderen, Partido Van Gelderen, está alentando, y es muy importante este material. Junto a esto tenemos la doctrina enunciada y desarrollada de que los chicos van a seguir en su casa estudiando sin necesidad de la escuela, con todo lo que esto significa de quién va a orientar aquello, porque los padres están ausentes. Estamos en una sociedad donde abundan los hijos y hay cada vez menos padres, ¿verdad? Entonces va a ser difícil esto que se dé. Lo tercero, podemos ver el School of Ability, es una enseñanza que recoge todo lo que no entra a la escuela, en fin, hay muchas variantes. Estas variantes pueden articularse, pueden asociarse con la nueva escuela, pero la escuela va a estar en la luz, en las páginas rosadas, que es donde nace toda mi información latina. Dice: natura non facit salvo. La naturaleza no hace salvos. Lo humano no hace salvos. La técnica tampoco hace saltos. La técnica vuela, pero no hace saltos, es decir, en el sentido de considerar un punto de salida y un punto de llegada. Articula siempre un punto de partida y el arribo final. En estos momentos, los norteamericanos han definido un estudio muy interesante, la educación como el tren de aterrizaje del mundo del siglo XXI. El tren de aterrizaje es lo más complejo para armar en una nave espacial, porque de eso depende de que aterricemos, que alunicemos, que amorticemos, como sea, sin dificultad y sin choques. Y en eso es que debería estarse para buscar esta articulación. De modo entonces que yo espero ardientemente que los especialistas que nos acompañan, a quienes agradezco en nombre de la Academia esta generosa disposición para exponer frente a ustedes, se esfuercen en pontear y no sean argentinos en el uso de los otros términos. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, académico presidente. No lo miraba tanto por el tiempo, sino porque voy a tener que seleccionar algún párrafo que no debo decir a pesar de haberlo previsto. Porque usted hizo un adelantamiento respecto a algún concepto que yo tenía proyectado mencionar. Esto indica de la libertad que tenemos. No reviso los textos que van a hablar. Exactamente. Bueno,
Les agradezco mucho, por supuesto, a los dos invitados que hayan aceptado el desafío de abrir un poco un ciclo, no solamente un debate que es el de hoy, sino también un ciclo que pretendemos abrir y dejar abierto. Este encuentro se sitúa en la intersección de dos dominios en plena evolución. Lo digo con todas las letras, ante la duda de que pueda pensarse que Internet vuela mientras la educación camina. Que sepa quien debe recoger el guante, que el sistema educativo sabe los desafíos que tiene por delante, que no está dormido y mucho menos acepta ser adormecido con propuestas simplificadoras e interesadas que reducen el cambio a la introducción de tecnologías esgrimidas estas como el arma secreta, el atajo para alcanzar los resultados que no supimos alcanzar por los medios tradicionales. Sabemos que nuestros países enfrentan numerosos desafíos en materia de educación. Intuimos, por el momento solo intuimos, que algunas soluciones pueden contener más tecnología en una dosis superior a la actual, pero también sabemos que la tecnología por sí misma no es la solución. Sabemos que la ambivalencia que la caracteriza representa per se un verdadero desafío. Más aún, después de introducirla, algunas veces nos preguntamos si lo que ganamos es mejor que lo perdido. Sin lugar a dudas, es el método, la intensidad, el para qué, el que puede hacer que el resultado se encuentre más próximo a lo deseable. Debería generarnos más incomodidad el hecho de que la incorporación de tecnología sea vista especialmente como una forma de inclusión social, o si se prefiere, interpretada en su dimensión equitativa exclusivamente, mientras que existe una creciente exigencia de parte de la sociedad por una mejor educación. Amputar la ambición es, en ese sentido, desconocer su potencialidad para introducir mejoras verdaderas. El proceso que han desarrollado los sistemas educativos en la región, en Latinoamérica, durante la última década, tenía como primer objetivo la inclusión, con un interés en particular por la equidad en el acceso a la escuela. Los resultados obtenidos en ese sentido son notables. Nunca antes hubo tanta demanda de educación. Nunca antes la conjunción del sistema de gestión pública y el de iniciativa privada respondieron tan rápidamente con una expansión que, sin ser suficiente, se aproxima a la demanda. Jamás se había hecho tanto por redimir el sistema, dejando de mirar para otro lado cuando desiertan grandes bolsones de la población joven. El progreso en la región en materia de inclusión escolar es innegable. Los sistemas siguen sobredemandados. El valor de la escuela sigue sobresaliendo frente a otras formas de promover la integración social, cultural y económica de las personas. Sin embargo, la situación está evolucionando de tal manera que los presupuestos axiológicos anteriores parecen haber perimido o ya no representan adecuadamente las expectativas del momento. A la demanda de más educación, de acceso y retención, le sigue un incremento en los niveles aspiracionales de calidad. En esta dirección parece encaminarse la región, poniendo deliberado énfasis en interpretar sus déficits y declarar nuevas urgencias. No solo subyace la histórica tensión irresuelta entre equidad como el resultado de una política pública de inclusión y la indisimulable realidad de las múltiples formas de desigualdad en las que se estratifican las poblaciones egresadas, sino también entre equidad y calidad. Cada vez menos resulta ajena al reclamo por más educación la necesidad de mejores resultados. Desde que las TIC ingresaron en el mundo de la educación, nunca antes como ahora las expectativas fueron tan elevadas. Los programas Una computadora, un alumno, la conectividad de las aulas a Internet y la proliferación de contenidos digitales interactivos, junto a la llegada de nuevas generaciones de padres y docentes, son los principales factores que amplifican las expectativas. Al mismo tiempo, los debates acerca de los niveles de calidad del sistema educativo evidencian la intención de revisitar los paradigmas de construcción y circulación del conocimiento más difundidos, muchas veces exaltando la potencia del paradigma digital que atraviesa las actividades productivas y sociales de una parte creciente de la población como un factor determinante en la optimización de los resultados de la educación. La nueva situación expone la pedagogía a las pantallas, introduciendo nuevas complejidades en el aula,
transformada en un espacio permeable en el que cohabitan no sin tensiones un conglomerado heterogéneo de sujetos de la educación, finalidades pedagógicas, tecnologías, lenguajes y contenidos, todos de naturaleza diversa. El contexto actual interpela a las políticas públicas por su capacidad de transformación institucional, normativa y pedagógica, como también implica los directivos, docentes y bibliotecarios en un debate acerca de su rol en una transición que exige liderazgos fuertes. La resignificación no deja indemne ninguno de los actores sociales, siendo más afectados a medida que el acceso a Internet se transforma en una condición aparentemente necesaria de cualquier aprendizaje. En sentido amplio, Internet participa cada vez más de un modo u otro en la producción colaborativa y la circulación del conocimiento, dentro y sobre todo fuera del sistema educativo. Así como no caben dudas de que Internet está a la búsqueda de un estatuto mediático, político y económico, ¿alcanzará un estatuto propio en el sistema educativo? ¿Alcanzará la educación un estatuto diferencial en Internet? ¿Qué orientaciones deben seguir las políticas públicas en la materia? ¿Cuál será el rol de los nuevos agentes mediatizadores, los proveedores de acceso a Internet, los buscadores de información y las redes sociales? ¿Qué papel jugarán los contenidos abiertos en relación a los contenidos tradicionales? ¿Qué orientación están adoptando los productores de contenidos en general y las editoriales en particular? ¿Es necesario regular Internet para garantizar la libertad de expresión, del acceso a la información o la privacidad? ¿Qué rol le cabe al sistema educativo, a las familias y a los mediadores en la protección de los menores? ¿Cómo evolucionarán los paradigmas de la propiedad intelectual sobre los contenidos educativos? ¿Es la política de acceso abierto a los repositorios de las universidades un factor de independencia y de inteligencia y de inteligente integración global o representa una pérdida significativa de recursos intelectuales, patentes y derechos económicos? ¿Cómo revitalizar el vínculo de la biblioteca escolar con el aula y cómo favorecer la lectura independientemente del soporte? ¿En qué sentido debería dinamizarse la relación del Estado con el sector privado? ¿Cabe esperar que una mayor intersección de la pedagogía con Internet colabore en la mejora de la calidad educativa? ¿Qué condiciones deben darse? Caben cada vez menos dudas acerca de que los cambios, aún lentos, deben enfocar en la didáctica, o de manera más genérica, en la transposición o mediatización. Después de tanto hacer foco en los aprendizajes, reconocemos que debemos esforzarnos por optimizar la didáctica, si pretendemos alcanzar a todos los públicos y que esta mejora requiere no descartar ningún recurso. Siendo Internet un metamedio, un metarecurso, nos pareció en la academia indispensable abrir y garantizar abierto el debate sobre las distintas formas de intersectar Internet y educación, evitando prejuicios y tentaciones tecnológicas. Para esta primera instancia hemos convocado a 3 especialistas, 2 de los cuales están presentes. El tercero, Pablo Aristizábal, debió viajar al exterior de manera imprevista, debido a un proyecto que lo vincula con el Vaticano justamente. Pero contamos con 2 magníficos exponentes, 2 representantes de ese selecto colectivo de expertos que incansablemente debaten acerca de la lista de buenas preguntas a establecer, sin la pretensión, entiendo, de ofrecer respuestas rápidas. Pretendo dejarles las palabras después de esta breve introducción, porque en realidad mi rol es de coordinarlos. Coordinarlos significa evitar que el debate llegue a mayores. Así que hasta aquí llego yo. La presentación de quiénes son estos 2 especialistas, ustedes han tenido la oportunidad de develar esta incógnita leyendo los currículums que están disponibles en Internet. Les agradezco nuevamente que hayan aceptado la invitación y espero que sirva para que esta primera instancia pueda no despejar por lo menos algunas de las dudas, más allá de despejar algunas de las primeras dudas, sobre todo de contribuir a que todos, al final del año, hayamos podido de manera individuada y personalizada escribir una lista corta de esas preguntas esenciales que nos vinculan con esta tensión entre lo abierto y lo cerrado, entre la flexibilidad y lo rígido, entre Internet y educación.